Muy buenos días, que Dios te bendiga. Así como lo dice el afiche, vamos hoy a poner un ejemplo entre Isaac y Cristo Jesús. Y este ejemplo que vamos a poner es un ejemplo en diferentes puntos donde cada uno tiene un papel, juega un rol, pero a la final uno tenía que ver con el otro. Para eso te damos la bienvenida al Ministerio de lo Sobrenatural de Dios. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios reine sobre ti y sobre lo tuyo. Vamos a empezar en cuanto a lo que es naufragar en la palabra, en el conocimiento. Quiero que se mantenga a la expectativa porque vamos a tener un plan de lectura extenso para entender lo que dice capítulo 22. Luego de estas cosas, la manera hebrea de decir eventualmente no describe un periodo de tiempo definido que ya había pasado, pero usualmente es una cantidad sustancial de tiempo. En algunos lugares de la Biblia el tiempo es tan largo y las circunstancias y condiciones han evolucionado lo suficiente que podemos decir que una era había terminado y la otra había comenzado. Probablemente una cantidad de años han transcurrido desde que los tratos de Abraham con Abimelech fueron registrados al final del capítulo anterior. En el capítulo 21 se habla de eso, de Isaac, de Abraham y de su otro hijo, lo cual no he registrado como principal, y así hablamos de Abimelech. Pero en este capítulo 22 hay que tener mucho cuidado. El capítulo 22 consiste solo de 24 versos y es como si hubiéramos trepado una montaña muy alta, comenzando desde la base, atravesando por veredas y descubriendo nuevas tierras, tomándonos un desvío ahora, pausando y acampando en montes y momentos y reflexionando en cuán lejos hemos llegado, y ahora finalmente hemos llegado al pico más elevado. Cuánto más hay que decir acerca de la llegada a la cúspide. Como muchas cosas en la vida, no es la llegada sino la jornada que trae tanto significado histórico. Por lo tanto, la historia que se nos cuenta en Génesis capítulo 22 va al punto y usan pocas palabras. Por favor, desen cuenta de este estilo único de todos los escritos bíblicos. El mayor tiempo de explicación y elocuencia le usan en preparar el escenario para la trascendental evento que va a suceder, pero el evento es contacto con poca emoción o detalle. Esto no es el épico para los escritos y prosas de esa era o cualquier otra era de esa materia. Cuando trata con esos eventos dramáticos que han tomado a la civilización humana, los grandes escritos del pasado, tomando de la tumba de la realeza egipcia que datan de 500 años de antigüedad y de los registros cuneiformes de los asirios y de Babilonias y de los escritos de la saga épica de los persos griegos y la era romana, que en ocasiones se le requisitó leer en la universidad, hacen exactamente lo opuesto. Esa historia pasan todo su tiempo engrandeciendo y congregando a los reyes y los líderes militares y nos dicen una elaborada y exagerada historia del día en que hubo una gran victoria o la culminación de una gran visión. Sin embargo, bíblicamente mira todo el tiempo usado y conduce al diluvio, explicando por qué la raza humana había rechazado a Dios, pero que pocas y preciadas palabras acerca del diluvio mismo han sido registradas. No hay largos ataques verbales
acerca de la gente gritando por su vida, de la tierra inundada de cadáveres hinchados, todas las víctimas ahogándose, ni de Noé y su familia presumiendo sobre haber sobrevivido, ni de Yahweh celebrando la muerte de los malvados. Así que Abraham, hemos tenido un capítulo tras capítulo explicando la vida y propósito de Abraham, las pruebas de su viaje, sus debilidades, puertas al descubierto, junto con su fortaleza, el mar, teniendo tiempo igual que el bien, sus derrotas espirituales junto con sus victorias espirituales. Y luego en Génesis capítulo 22 nosotros tenemos unos cuantos de párrafos callados, casi introvertidos, diciéndonos sobre los lobos hablando. Estos eventos de Génesis capítulo 22 es la cumbre de la vida de Abraham. Es de alguna manera el propósito por el cual todo el anterior era la preparación. Esto era también un día tan maravillosamente importante por sí mismo. Era realmente una sombra de cosas que iban a venir. Un tipo tan importante es este evento que parte del judaísmo, que la historia se le ha dado el título de Akedah. Akedah quiere decir el amarrar o amarrando. Y claro que se refiere cuando amarraron a Isaac, cuando fue puesto en el altar de la ofrenda del holocausto. Debe ser señalado que este capítulo está completamente entrelazado con los anteriores, en el capítulo 22 y en el capítulo 21. Nosotros vemos a Abraham siendo instruido a arreglar y enviar al hijo que él amaba y que él había puesto toda su confianza. Ismael, lo que parecía para Abraham como su hijo primogénito, el heredero, la promesa, de repente fue enviado a un futuro desierto. Luego, mientras Ismael está fuera en el desierto acerca de la muerte, Yahweh y sus ángeles llamados del cielo rescatan a Ismael. Un pozo milagroso aparece e Ismael se salva. En este capítulo, Abraham es llamado para dar al hijo que quedaba, Isaac, el hijo que Dios considera que el primogénito, y también Abraham, el hijo, Yahweh específicamente dice que era el hijo de la promesa, debe ser removido de Abraham por la mano misma de Abraham. Momento antes de la muerte de Isaac, Yahweh y sus ángeles llaman desde el cielo y rescata a Isaac, un carnero atrapado por sus cuernos en un matorral. Milagrosamente aparece Isaac a salvo. Se nos dice en el verso 1 que Dios está poniendo a Abraham a prueba. Esto es un pedazo de información que nosotros tenemos, que Abraham no tenía esto. Es importante por la razón para decirnos en la oración inicial que esto es una prueba. Es para que mientras leamos acerca de lo sucedido, nos preocupemos a no preguntarnos si Yahweh actualmente prueba el sacrificio humano en algún nivel. En otras palabras, nosotros sabemos desde el comienzo que Isaac va a sobrevivir. Aparentemente, al menos así aparentaba a los eruditos y estudiosos de la antigüedad. Las instrucciones de Dios para Abraham que ofreciera a Isaac como una ofrenda de holocausto fueron dadas en la noche durante una visión o un sueño, ya que se nos dice que temprano en la mañana, luego de recibir el devastador mandato durante la noche, Abraham se levanta y obedeció. La palabra hebrea usada aquí para ofrenda, holocausto, es olash. Cuando lleguemos a Levítico vamos a escuchar esa palabra mucho. Había 5 clases del sacrificio primordial y el olá es solo uno, aún cuando el primordial de todo. Por ahora debes saber que cada una de las 5 clases de ofrenda del sacrificio eran quemadas, eran todos sacrificios de holocausto. Así que el título de olá no solo quiere decir cualquier clase de ofrenda que es quemada en el fuego. Preferiblemente olás es una clase específica de ofrenda de holocausto con un significado específico, y hay 2 elementos que sepan, escucha esto, que separan cada uno de las 5 clases del sacrificio, cada uno. Punto número 1, ¿de qué consistía la ofrenda del sacrificio que iba a ser quemada? 2, el propósito divino.
la función de ese sacrificio en particular y el ritual asociado. No dejemos pasar esta oportunidad para discutir un lugar donde Abraham iba a ser dirigido a llevar a Isaac para este sacrificio ceremonial. A él se le fue dicho que fuera a la tierra de Moriah, a la cima que Dios mismo le iba a señalar. Por lo tanto, la tradición del monte Moriah ha sido desarrollada. Hoy en día, es por sentado que el monte Moriah está en Jerusalén. La pregunta es la siguiente. Los estudiosos más tradicionales han argumentado, tienen una línea divisoria dependiendo si un hebreo o un cristiano gentil. Pues los judíos creen que el monte Moriah es donde el templo estaba y nuevamente algún día volverá a existir ese lugar que hoy llamado el monte del santuario, donde hay una enorme cúpula dorada de un santuario islámico dedicado a Mohammed, el cual domina la línea del horizonte. La mayoría de los estudiosos cristianos gentiles te dirán que el monte Moriah es el monte donde la crucifixión, en el lugar donde Yeshua fue ejecutado por los romanos. Y eventualmente hablando, hay 2 lugares en Jerusalén donde el evento supuestamente sucedió. Ninguno, por supuesto, está en el área del monte santuario. Con esto dicho, es necesario que se entienda que el monte del santuario no cubre todo el monte de Moriah. El monte de Moriah no era parte de la Jerusalén original conocida como la ciudad de David. Más bien, la ciudad de David estaba localizada en la parte de abajo de la cueva, en una colina grande. Monte Moriah representaba la parte más alta de esa colina. Una de las localidades escogida como el lugar de la crucifixión es probablemente una parte del monte Moriah, mientras que la otra absolutamente no lo es. No vamos a entrar donde exactamente Yeshua fue sepultado, pero yo le voy a decir que por registro de la ley judía en aquellos tiempos y por una pista muy contundente que el apóstol Pablo nos da, escucha esto, yo creo que la localidad tradicional de la crucifixión es la correcta. Ahora, en el tiempo en el cual le fueron dadas a Abraham la instrucción de viajar a Moriah, en el monte Moriah, él y su familia estaban en Beer Shebar. Beer Shebar estaba a cerca de 50 millas al sur del oeste de Jerusalén, colindante a la península del Sinaí, así que era un viaje bastante largo que los esperaba mucho tiempo para pensar y echar para atrás del propósito. Era agonizante. En el verso 3 se nos da unos 4 pedazos de unas información muy irrigante. Punto número 1, se nos dice que Abraham tomó 2 sirvientes con él. 2, que ellos cortaron la madera para el fuego que iba a ser necesario para el altar y que ellos lo llevaran en el viaje. La semana pasada yo le di varios paralelos entre Isaac y Yeshua. Algunos comentaristas dicen que la lección de Abraham de llevar 2 sirvientes con él coinciden con los 2 criminales que estaban colgando en sus respectivas cruces al lado de Jesús. Aparte del número 2, yo temo que es esencial el final de las similitudes, al menos que haya una gran cantidad de alegoría injertada. El hecho es que una persona de la importancia de Abraham nunca hubiera viajado sin sirviente, y era 2 el número mínimo reconocido de siervo acompañante para esos días. El séquito de 2 quería decir era una persona importante. Aún así, en el verso 6 se nos dice que al llegar al monte Moriah, Abraham puso la leña para el altar de fuego en la espalda de Isaac, la misma leña que sería el medio de su muerte y que él lo llevaría hacia el lugar del altar. Esto es un paralelo perfecto de Cristo Jesús siendo requerido llevar su
en su espalda la cruz de madera, que sería el medio de su muerte, una muerte expiatoria. Esta acción de Abraham, traer consigo la madera desde Beersheba, es bastante interesante porque no hay ninguna razón discernible por la cual ellos tenían que transportar la leña por 50 millas. De hecho, ellos estaban comenzando la jornada en un lugar donde la madera estaba escasa e iban a un lugar donde relativamente la leña estaba abundante. No había escasez de arbustos y árboles pequeños en las montañas que rodeaban a Jerusalén. Se nos dice que fue una jornada de 3 días, lo cual está correcto si pensamos en esa distancia, 50 millas que ellos hubieran viajado. Cuando ellos llegaron, Abraham le dijo a los sirvientes que ellos no podían ir con Isaac, donde estaba el altar, pero que ellos iban a regresar donde ellos pronto. Escuche esto, hermano. ¿Estaba Abraham diciendo una mentirita blanca? ¿Acaso estaba Abraham tratando de no crear pánico entre Isaac y los sirvientes con lo que aparentaban que iban a venir al sacrificio humano de Isaac? Yo pienso que esto prefigura a Cristo diciéndole a sus siervos, los discípulos, que él se iba a donde él iba y nadie lo podía seguir, y todavía, pero que él iba a regresar a ellos, lo cual nosotros lo conocemos como la segunda venida. Aquí lo que Cristo Jesús y hoy Dios a través del Espíritu me dan de entender es que de la misma manera en que Abraham le dijo a los criados que no vayan, sino que ellos van y vuelven. Esto es lo mismo que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero a donde yo me voy ustedes no pueden ir, pero yo prometo volver a ustedes. Se están dando cuenta que es una tipología y es algo muy central entre lo que le pasó a Isaac y entre lo que le pasó a Cristo Jesús. Pero vamos a seguir profundizando porque esto está interesante. Yo no quiero que se pierdan el asombroso simbolismo del Padre y el Hijo yendo junto al altar expiatorio. Obviamente ambos eran necesarios. El Padre no podía desempeñar un sacrificio sin una ofrenda expiatoria. Su Hijo no podía hacer sacrificio sin un ímpetu de su Padre. Hace unas semanas atrás o meses estudiamos la esencia y la naturaleza de Dios, la cual se trata de doctrina de la Trinidad. Y vimos que no podemos fácilmente romper a Dios entre pedazos o entre personas identificables. El tomarlo a Él parte y ponerlo a Él junto como nos plazca. Nosotros también vivimos muchas de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, la que Jesús vino a cumplir. Explícitamente dicen que Yahweh será molido y Yahweh será, aleluya, y que regresará al monte de los olivos. Bueno, con la doctrina de Dios en 3 pedazos, Yahweh es una persona, Yahweh es otra. Así que acaso es Yahweh o Jesús que va a tocar el monte de los olivos. Yo digo que la unidad de la deidad de Dios es tan completa que nosotros no podemos separar en 3 pedazos, pero sí podemos hablar de sus muchos atributos, uno de esos atributos siendo de salvación, y el atributo de la salvación debía tomar lugar dentro del contexto del atributo de un mayor que nosotros llamamos hijo. Lo que estoy tratando de que entiendan es que debido a que Dios es uno, al atributo del Padre y el atributo del Hijo actúan juntos en la unidad más completa. Todo el tiempo Yahweh colgó de esa cruz, igual como Yeshua lo hizo. Y aquí vemos a Abraham y a Isaac, el Padre, el Hijo, estos 2 atributos llegando junto al altar de expiación, cada uno con un papel muy necesario. El atributo del Hijo, Isaac, era el ser sacrificado. El atributo del Padre Abraham era iniciar y aceptar el sacrificio. Cuando Yeshua muere, fue el aspecto humano de él el que murió. El aspecto divino continúa viviendo. Cuando Yeshua muere, fue el atributo del Hijo que fue el sacrificio, fue el atributo del Padre que inició y aceptó ese sacrificio. En el verso 7, lo que fue probablemente un silencio incómodo fue roto cuando Isaac finalmente pregunta los obvios: Padre,
¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esto no era una pregunta ingenua de un niño inocente. Los escritos judíos de antigüedad dicen que Isaac tenía de entre 30 años en adelante. Aleluya, quien vivió durante el tiempo de, oiga esto, Josepus, quien vivió durante el tiempo de Cristo, dice que Isaac debía de haber estado sobre los 30 o 25 a 30 años de edad. En este momento, en la escritura, Isaac era un hombre maduro, así que en algunos momentos, entre las edades de 25 a 30 es donde se le encontraba. Los 30 es probable la mejor posición, pero es seguro que Isaac no era un niño. La idea de una edad escolar es estrictamente un invento de la iglesia del siglo XXI. Aleluya. De esa iglesia moderna que hacen que los dibujos se vean bonitos y que prestan la idea de un niño indefenso y patético que fue forzado a hacer algo de lo que él no podía ser capaz. Al ver a Abraham siendo instruido y ofrecer a su hijo Isaac como una ofrenda expiatoria, el sacrificio, nosotros solo podemos preguntarnos qué estaría pasando por la mente de Abraham en ese momento. Aún así, este mandato de Dios de sacrificar a Isaac no debía ser visto como algo extraño, porque el sacrificio humano, un Dios, era una práctica moral de adoración de sus vecinos. Los cananeos, mientras Isaac estaba siendo amarrado, él permaneció callado. Él sabía muy bien lo que iba a suceder a él. Él no peleó la situación, él no desmandó su derecho o una explicación o se preguntó en alta voz, ¿por qué yo? Claro que tampoco al que Isaac presagía que es el Mesías ofrece resistencia o intenta evitar la muerte expiatoria que solo el Hijo de la promesa podía cumplir. Aún así, Isaac no era un Mesías. El tiempo designado para el Mesías, el tiempo que solo Yahweh sabía, porque Yahweh sabía, puesto que ese tiempo aún no había llegado. Como nosotros sabemos, ese tiempo iba a ser 18 siglos más tarde. Isaac era de ser una lección y una demostración de un principio espiritual, no del ungido Isaac. Era solo un hombre y por lo tanto nunca iba a poder cualificar como el precio de Dios requería para la redención. En estos versos muy importantes vamos a aprender profundidades y quiero que usted se abroche su cinturón porque oiga lo que vamos a aprender. Abraham debe sacrificar a su propio hijo. Dios sacrificó a su único hijo. 3 días después que Isaac fue condenado a muerte, se le levantó del altar vivo. Cristo también se levantó de aquella asignación después de estar en la profundidad del abismo del infierno. A los 3 días también se desapareció. Isaac se le requirió que cargara su propia leña hasta lo alto de la cima, el cual iba a ser el mismo artefacto usado para su propia muerte. A Cristo se le requirió que llevara su propia cruz de madera, el instrumento de su propia muerte, hasta la cima donde él iba a ser atado y donde iba a morir. Isaac quería saber dónde estaba el cordero para el sacrificio y Abraham le dijo que Dios iba a proveer. Dios proveyó el cordero expiatorio, su propio hijo, para el sacrificio de toda la humanidad. En este próximo segmento, un carnero, una oveja masculina fue provista para Abraham en el lugar de Isaac como el sacrificio, pues Cristo aún también era el cordero masculino expiatorio y fue la provisión que reemplazó nuestros merecidos lugares de juicio en el Calvario. Otro aspecto muy importante, el lugar donde el sacrificio iba a ocurrir fue
conmemorado con Yahweh Jireh, o como estamos acostumbrados a escucharlo, Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Aleluya, el sacrificio. Jehová proveyó el sacrificio porque ningún otro lo haría. Este sacrificio fue Jesús, Dios encarnecido. Esto ciertamente no es una alegoría. Lo que Isaac fue sometido era una sombra de lo que iba a suceder a Cristo acerca de 1800 años en el futuro. Escuche esto. Esto ciertamente no es alegoría. Lo que Isaac fue sometido era una sombra de lo que iba a suceder a Cristo acerca de 1800 años en el futuro. Amados hermanos, esperamos que lo que hoy le estamos expresando por vía de este audio, esperamos que sea de gran bendición para su vida. Creo que 25 minutos fueron lo necesario. Declaramos que antes de llegar a los 26 minutos hemos terminado.